Buenas, hoy tenemos la clase de bioética y su aplicación en la promoción de la salud. Para esta clase tenemos a la profesora Gabriela Cibaja Fernández como invitada. La profesora Gabriela es licenciada en psicología, magíster en psicopedagogía y en bioética. Es egresada de la maestría de filosofía y tiene un doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica. La doctora Gabriela es integrante del Comité Asesor de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO. Es secretaria del capítulo centroamericano y del Caribe de la Red Bioética y es docente de bioética e investigación en la Universidad de Costa Rica. Entonces, los dejo con la profesora Gabriela. Hola, buenas y bienvenidos y bienvenidas a la clase que vamos a tener hoy, que le hemos puesto de título Bioética y su aplicación en la promoción de la salud. Entonces vamos a dar inicio y vamos a pasar para que vean también unas imágenes que les tenemos para que ustedes también vayan pensando cuál es la relación con bioética y salud y promoción de la salud. Ahí tenemos algunos de los temas que vamos a tocar hoy en nuestra clase, que sería generalidades, un poquito sobre historia y normativas que tienen que ver con bioética y con ética. Vamos también a hablar de generalidades de bioética. Vamos a tocar, que es muy importante para la clase, los principios de la bioética y su aplicación en lo que es la promoción de la salud. Y les invitamos para que ustedes puedan ir tomando nota de los puntos que les van pareciendo más importantes para que los vayan teniendo en cuenta para el trabajo que posteriormente van a realizar en el aula. Entonces, cuando hacemos referencia a los temas de ética y de bioética, pasamos, Tati. Es importante, como vemos ahí en la imagen, recordar que son temas bastante complejos, son mucho más amplios de lo que vamos a comentar hoy en esta clase, es mucho más amplio y mucho más complejo de lo que muchas veces se tratan estos temas, ¿verdad? Vemos ahí una imagen ilustrativa donde nos dice, ¿verdad? El camino correcto, el camino incorrecto. También vemos la imagen, ¿verdad? Que dice ética, moral, y tiene algunos componentes interesantes. La imagen que está en inglés, que dice moral, filosofía, normativas, algunas veces, conceptos y demás aspectos que conocimiento también lo vemos por ahí, que tienen que ver con lo que es ética, bioética, y en nuestro caso particular, la relación con promoción de la salud. Vamos a tener en cuenta que, como les comentaba, el tema de la ética es muy amplio. Ustedes lo van a encontrar en muchos libros. Si ustedes, por ejemplo, buscan en enciclopedias o libros específicos que hacen referencia a los temas, eventualmente pueden encontrar que algunos autores los ven como sinónimos. Pero vamos a ver también en la clase de hoy que hay una delgada línea entre lo que es la ética y la moral, pero también hay una línea en común que los une. Y hay una palabra interesante que tenemos en la imagen, que es la costumbre o las costumbres. Vamos a ir compartiendo algunas definiciones, algunos conceptos que nos van a guiar por este camino para acercarnos a lo que es la ética y la moral. Vamos a partir del punto primero que tenemos en la pantalla, que es la moral. Vamos a ver que la moral deriva del latín y viene a ser para nosotros la costumbre. Esto es muy importante. Más adelante vamos a ver otros conceptos desde otros autores, pero cuando hablamos de moral, una palabra clave es la costumbre. Que ustedes recuerden cuando fueron creciendo y en su niñez y en su adolescencia, cuáles fueron las costumbres morales que ustedes fueron aprendiendo, ¿verdad? Que los fueron ayudando a ser personas en la sociedad, el deber ser social que ustedes, digamos, tienen hasta hoy día. Cómo nos comportamos socialmente, cómo ustedes se comportan en una clase, en la universidad, si es diferente a cuando ustedes salen con sus amigos no sé, a un restaurante a comer, o cómo se comportan con su familia, si es diferente a cómo se comportan, digamos, en otros ambientes que implican otro tipo de actitudes. Entonces, vamos a ver que la moral, como lo acabo de mencionar, son hábitos repetidos que tenemos y nos desarrollamos en una sociedad. Entonces, podemos también decir que es un conjunto de costumbres que han sido elevados a nivel de normas. Pero aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que son normas
sociales, normas morales, no normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, la moral muchas veces es que lo podemos entender como un conjunto de costumbres que han sido elevadas al nivel de normas, pero normas morales, y nos hacen juicios morales cuando nos salimos un poco de lo que se espera de estas costumbres que han sido y ya tenemos arraigadas, ¿verdad? También, como dice abajo, es el marco regulatorio de una sociedad, como la sociedad dicta la moralidad y muchas veces incluso los gobernantes o los gobiernos o los partidos políticos es muy evidente cuál es la moral o la moralidad imperante de un grupo social determinado, de un partido político o de un grupo, un colectivo humano, porque los vamos conociendo y vemos qué es lo que esperan, digamos, de cierto colectivo o de ciertas personas. Y bueno, varían a través del tiempo y el espacio. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque la moral pueden ir cambiando esas costumbres según, digamos, cómo era la sociedad en la que vivieron nuestros abuelos, a la sociedad en la cual vivieron nuestros papás y nuestras mamás y la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo actualmente. A la par tenemos otra línea de definiciones que nos dice ética. Entonces, para pasar a la ética, recordemos que la moral vamos a tener que es un conjunto de costumbres, tradiciones que hemos heredado, que nosotros no nos cuestionamos durante el aprendizaje que tenemos en la niñez y la adolescencia, aunque en algunos momentos sí nos lo cuestionamos. Y aquí es bastante enriquecedor porque vamos a pasar entonces a la rama de a la par, que es la ética, que precisamente dice que es una rama de la filosofía, viene del griego ethos, que tiene que ver con lo que es la guarida, eh, la costumbre también, pero vamos a ver que tiene una característica importante que aquí dice que cuando nosotros logramos, digamos, hacer ética o tener un pensamiento ético, es muy interesante porque se hace o se realiza una mediación reflexiva entre nosotros como personas y la norma. Esa es una característica de la ética. Cuando nosotros muchas veces nos preguntamos, bueno, esto es ético, esto que estoy viendo o esta actitud es ética, aquí hay una clave que nosotros podemos tener en cuenta. Esto es ético, esta digamos, actuación de esta persona, o esto que está haciendo este colectivo se considerará ético, o esto que me están diciendo a mí, esto será ético, esta propuesta. Entonces, un primer punto que podemos tener en cuenta, vean lo que lo tienen ahí, es que nosotros estamos invitados a realizar una mediación reflexiva con la norma y tenemos que ser críticos, o sea, muchas veces para darnos cuenta si algo es ético, nos podemos preguntar si esto es legal. Pero aquí es algo importante, recuerden que la vida avanza y el derecho se va quedando atrás. Hay muchas cosas que no están, digamos, jurídicamente aceptadas y no quiere decir que no son éticas, sino que simplemente la vida va avanzando y el derecho se va quedando muchas veces atrás. Pero sí es importante conocer la normativa, conocer la legislación, conocer qué es, digamos, aceptado desde la legislación para también tener en cuenta qué cuestiones no son correctas y que van a tener una sanción. Esto es muy, muy, muy importante. Y la ética viene del pensamiento filosófico de la moral. Por ahí vamos a tener en cuenta que entonces la ética se dedica al estudio de la moral. Entonces tenemos dos puntos importantes, la moral, que es bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a las comunidades y van a conocer diferentes colectivos, tenemos que tener en cuenta cuál será la moral de estas personas, de este colectivo, cuáles serán sus costumbres. Por ejemplo, les comparto que hace muchos años yo conocí a algunas personas que iban a Talamanca y nos contaban sobre la riqueza de la alimentación y cómo ellos les invitaban a comer y que todos de manera, bueno, súper agradecidos iban a comer. Pero había una muchacha que no comía esa comida que ellos les daban. Entonces tenían que ver de qué manera ellos le explicaban que no era que no le gustaba, porque la costumbre era que todos compartieran, sino que la persona no podía comer esa comida, ¿verdad? Entonces hay costumbres que nosotros también tenemos que entender, que muchas veces tener en cuenta cuando vamos a esas, qué sé yo, comunidades o cuando visitamos algunas zonas específicas, en específico hay costumbres que ellos tienen y que estamos invitados también a hacerlas parte de nuestra vida en esos momentos. También es importante entonces recordar que la ética nos va a hacer una invitación a ser críticos y a ser reflexivos. Ven que ahí está la palabra, ser capaces de realizar una mediación reflexiva con la norma, con lo que es la parte legal, que eso es muy, muy, muy importante. Pero esto no es automático. ¿Por qué? Porque requiere que también nosotros tengamos desarrolladas ciertas capacidades críticas. Y para desarrollar estas capacidades críticas también es importante que nosotros tengamos una cosmovisión abierta o tengamos la capacidad de conocer más, de leer, de conocer sobre costumbres, sobre tradiciones, en especial también con las personas con las que vamos a trabajar.
pasamos. Y bueno, evidentemente, como lo dijimos, la moral y la ética también están en en una continua relación entre juicios y ser críticos, ¿verdad? Entre los juicios de morales o los juicios de valor y también la criticidad de nuestra parte al aceptar esos juicios de valor o esa moral. Algo importante es que nosotros desde la ética vamos a analizar las costumbres morales, ¿verdad? No quiere decir que la ética y la moral están peleadas de ninguna manera, sino que cambia la naturaleza haciéndola pasar de lo que nosotros simplemente aceptamos de manera pasiva, como las costumbres y las tradiciones desde la moralidad, a algo que comprendemos y que somos capaces de ser críticos por medio de la razón y otros elementos. Ahí tenemos entonces lo que les acabo de decir. La moral quiere decir costumbre, su uso en latín. Vamos a ver acá, es que fíjense que tengo no sé, vamos a ver. Es que tenía que minimizar una parte de la pantalla. Alude a los hábitos repetidos de una sociedad. Por ende, consiste en un conjunto de costumbres, como lo acabamos de ver, que han sido elevados al nivel de normas y se asumen como el marco regulatorio de una sociedad. La moral, vean qué interesante, pide seguidores, requiere individuos que la hagan suya sin cuestionarla. Y por esta misma característica tiene ciertos rasgos gregarios. De hecho, no hay una sola moral. Esto es muy importante. Existen morales como existen habitantes en el planeta, ¿verdad? Y cambian, como lo acabamos de mencionar, a través del tiempo y del espacio. Y la ética, bueno, también hay preguntas interesantes. Estas dos filminas las estamos trabajando desde una lectura muy interesante de una filósofa mexicana que se llama Paulina Rivero Weber. Y Paulina nos invita a hacernos estas preguntas desde la filosofía. ¿Cuándo surge la ética? Es lo que acabamos de decir. Cuando somos capaces de dejar de seguir sin cuestionamientos las reglas que impone la sociedad, que impone un partido político, que impone el Estado, que muchas veces impone la iglesia y que las personas simplemente siguen y no se preguntan de dónde viene o no son capaces de cuestionar, sino que lo siguen ciegamente. Eh, como vemos entonces, la persona deja de seguir sin cuestionamientos las reglas impuestas por estas, ¿verdad?, instituciones que mencioné o en general las normas que el mundo exterior le impone. Cuando la persona es capaz de dejar de ser un seguidor, es cuando está siendo capaz de ser éticamente prudente, éticamente de un pensamiento ético. Acorde a lo anterior, podemos afirmar que la ética viene a ser el pensamiento filosófico sobre la moral. ¿Y por qué surge la moral? También nos lo comparte esta filósofa mexicana que les comento desde su artículo. ¿Por qué surge la moral? Para Paulina Rivero Weber, la moral es ella cita a Nietzsche, el filósofo, y dice que es un deseo de un grupo social de imponerse sobre otro. Entonces ustedes ahí pueden ir pensando muchos ejemplos de grupos sociales que se quieren imponer a otros grupos sociales desde morales imperantes, que eso es bastante interesante. Cuando ustedes ven grupos que van viendo ciertos tipos de pensamiento y ustedes pueden decir, pero ¿por qué imponen ese pensamiento? Y a mí me lo están imponiendo, pero tal vez yo no pienso de esa forma, porque soy crítico, porque he leído, porque no me gusta, porque soy capaz de justificarlo frente a mí y frente a otros, porque lo comprendo y lo entiendo y no solamente se me ha impuesto. Eso es muy importante cuando hacemos referencia a la moral y a la ética. Y vamos a pasar a una seguidilla, vamos a hacer brevemente referencia a tres filósofos griegos. Bueno, tenemos a Sócrates, y para Sócrates, que fue conocido como el padre de la ética, ser ético consiste en dejarse guiar por la razón, en torno a lo que está bien y renunciando a lo que está mal. Ser ético significa encontrar la felicidad solo si se actúa en conformidad con las propias convicciones, y de allí que ser feliz consiste en ser ético. Esta es una postura que otros filósofos continuaron desarrollando. Platón, tenemos que para Platón deliberar la cuestión por medio de la razón es muy importante y no únicamente dejarse guiar por los sentimientos, pensar por cuenta propia sin hacer caso de lo que diga la mayoría y no ser injustos, ¿verdad? Sino que el principio de justicia es bastante importante para Platón. La esencia de la ética, la capacidad de pensar y de decidir. Y para Aristóteles, que tenemos la seguidilla de Sócrates, Platón y Aristóteles, va también a heredar varios puntos de los que acabamos de mencionar y que Aristóteles lo va a rescatar en sus discursos.
La ética es un acto moral, como se justifica racionalmente un sistema moral y como se ha de aplicar posteriormente a nivel individual y social. En la vida cotidiana es una reflexión sobre el hecho moral. Busca las razones que justifican la adopción de un sistema moral u otro. Obviamente, estos tres autores a los cuales estoy haciendo referencia, su pensamiento es mucho más amplio de la referencia que estamos compartiendo aquí brevemente, pero también entonces les dejamos ahí la espinita para poder también profundizar posteriormente en el pensamiento de los tres autores que acabamos, de los tres filósofos que acabamos de mencionar, que les acabo de mencionar. Y vamos a dar un salto enorme en el tiempo, pero muchos años después, siglos después, pasamos al siglo XX y vamos a hacer referencia a algunas de las declaraciones internacionales. ¿Por qué esto es importante? Porque para nosotros es fundamental conocer que existen históricamente, han sucedido algunos hechos catastróficos para la humanidad y han sido gravísimas. Eh, digamos, cuestiones como las guerras, como los campos de concentración en los cuales se ha pasado por encima de la dignidad humana, del valor de la vida humana, para, digamos, poner por encima de eso otras perspectivas u otros intereses. Pero, digamos que la respuesta o lo positivo de esos escenarios tan terribles, tan convulsos que ustedes podrán recordar, que ha pasado la humanidad, especialmente voy a hacer referencia al siglo XX, fue la reacción o fue la respuesta que tuvieron muchas personas con iniciativas u organismos internacionales que al ver estos escenarios se dieron cuenta que necesitábamos declaraciones internacionales que dan respuesta a un momento histórico y también a futuro nos dan opciones a partir de esa iniciativa. Entonces, vamos a ver algunas de estas declaraciones internacionales. Vamos a hacer referencia, y aquí siempre, ¿verdad? Yo hago énfasis en esto, nosotros estamos aquí ahorita dando una clase pues bastante general, ¿verdad? Casi de introducción, porque de cada uno de los puntos que nosotros vamos a hacer referencia, podríamos obviamente ampliarlos mucho más, pero por cuestiones de la clase de hoy vamos a hacer únicamente referencia a ciertos puntos. Pero es importante que revisen cuando puedan la Declaración Universal sobre de Derechos Humanos. Esta declaración es del año 1948. La declaración particularmente no hace específicamente, cuando yo la plantearon, digamos, no se direcciona hacia la salud en específico, pero sí tiene algunos artículos que ustedes luego pueden revisar, el artículo 3, el artículo 5, vean este mismo artículo 25, hacen referencia a salud y ustedes pueden después ampliar su visión sobre lo que son los derechos humanos revisando esta declaración, esos artículos que les menciono, el 3, el 5, y vamos a revisar también el artículo 25, que dice toda persona tiene un derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar. En especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Entonces vemos que hay una necesidad en la época, en 1948, en un escenario particular, con un panorama particular y con intereses importantes de tener en cuenta, vean ustedes, el derecho a un nivel adecuado que se asegure a la persona y a su familia la salud y bienestar. Y también otros aspectos como la alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios, que posteriormente hay otras declaraciones que lo han ido ampliando. Luego, esta misma declaración, tenemos aquí un poco sobre la parte histórica. Ahora, la antesala fue la Carta de las Naciones Unidas del año 45 y la Declaración Universal de Derechos Humanos, como lo acabo de mencionar, del año 1948. Otras de las normativas, pasamos, ¿tá? Sí, pasamos. Otras de las normativas que también queremos mencionar y que ustedes posteriormente o ya posiblemente han revisado, obviamente la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Estas son algunas, pero ustedes obviamente van a tener en mente otras declaraciones que nosotros les invitamos, bueno, siempre que puedan revisar en algún momento para que conozcan cuáles fueron los esfuerzos de dichas declaraciones, convenciones, pactos, y cuál fue el esfuerzo en ese momento para proteger a la población particular.
Vamos a seguir haciendo referencia ahorita a otra de las declaraciones internacionales, pero aquí vamos a seguir viendo algunos aspectos que tienen que ver con declaraciones, convenios y pactos internacionales, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su artículo 12 se señala que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Evidentemente, ustedes van pensando en la importancia de la promoción de la salud en estos instrumentos internacionales. El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, yo no voy a leer los puntos porque ustedes los tienen ahí, pero sí, vean qué interesante el punto primero, entre las medidas que deberán adoptar los Estados partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad, dice la reducción de la natalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños. Otros de los aspectos que ustedes pueden revisar ahí, yo voy a ir al punto D, que dice la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios de salud médicos en caso de enfermedad. Incluso ustedes pueden ir pensando en la pandemia que estamos viviendo y también en estos puntos tan importantes de los pactos y, como les digo, declaraciones internacionales de los cuales el país. 17 horas. Otro de las declaraciones internacionales que vamos a hacer referencia es la Declaración Universal sobre Bioética de Derechos Gaby, se le Humanos. está yendo un poquito el sonido. ¿Aquí se escucha? Sí, ahí está perfecto. Ah, perfecto. Usted me avisa, Tati, si no se escucha. Otra de las declaraciones es la declaración del 2005, Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. UNESCO ha tenido un importante compromiso con lo que son temas bioéticos y esta declaración es la tercera en la línea de tal vez bioética y protección a las personas en lo que es el campo de, digamos, bioética. Ellos han tenido, brevemente les comento, la primera declaración, que fue la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, fue del año 1997, y la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos es del año 2010. Por eso les digo que esta es la tercera declaración que UNESCO publica y que es bastante importante porque América Latina tuvo pues una importante influencia en esta declaración porque bioeticistas latinoamericanos pues dieron su voz para que algunos de los puntos que América Latina necesitaba que se contemplara en la declaración pues estuvieran presentes. Como lo pueden leer acá, la declaración trata de cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta las dimensiones sociales, jurídicas y ambientales. Y también esta declaración se dirige a los estados. Costa Rica es estado también parte. Entonces, la declaración nos va a nosotros a dar orientación cuando procede para decisiones prácticas de individuos, de grupos, comunidades, instituciones y empresas, tanto públicas o privadas. Y esta declaración tiene algunos puntos particulares importantes que hacen referencia fuertemente al principio de justicia y también al tema de consentimiento, todo lo que tiene que ver con consentimiento informado, y mucho también se dirige a el cuidado de la salud. Ahora nos vamos a ir un poquitito para atrás porque recuerden que estamos en 2005, pero esta que ustedes pueden ver acá en la filmina dice Código de Nuremberg del año 1947 y este Código de Nuremberg que tiene 10 principios es el que fija digamos, normas éticas para la realización de investigaciones con seres humanos. Este Código de Nuremberg es de la primera, como les digo, el primer código internacional para socializar las alertas en temas biomédicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento histórico habían pasado las atrocidades en los campos de concentración nazi y se hizo mucha experimentación sin tener en cuenta los derechos de las personas que estaban en esos campos de concentración. Entonces, por ahí, después de los juicios de Nuremberg, fue que surge la necesidad, entonces hicieron este código de Nuremberg que ustedes posteriormente pueden revisar para conocer los 10 principios que plantea el mismo y que hoy día sigue siendo pues bastante actual, ¿verdad? En lo que tiene que ver con investigación con personas humanas. Y ahí tenemos algunos de los, digamos, documentos a los que he hecho referencia y otros no, como por ejemplo la Asociación Médica Mundial con la Declaración de Helsinki, el reporte o informe Belmont, tenemos el ICH y bueno, como lo mencioné al inicio, hay muchas otras declaraciones internacionales, pero hemos querido hacer énfasis en estas que hemos presentado. Y cuando nosotros hablamos de bioética van a haber muchas definiciones y vamos a tener muchos autores. Hubo un primer autor, como lo ven en la filmina, en el año 1927, que se llamó Fritz Jarr,
y él hizo una publicación, hizo una editorial en una revista que se llama Cosmos, como lo podemos leer, y para Fritz Jarr era muy importante contar con un imperativo, y cuando nosotros hablamos de imperativo, hablamos de un mandato, ¿verdad? Algo que orientara y nos ayudara a considerar correctamente nuestra relación con los seres vivos, con los animales y con las plantas. Para Fritz Jarr era muy importante en ese momento, en el año 1927, contar con este imperativo bioético para poder saber cómo podemos mejorar nuestra relación ética con los seres humanos, los animales y las plantas. Y ahí tenemos otros nombres importantes con lo que tiene que ver con bioética, como Van Rensselaer-Potter, como lo vemos ahí, que bueno, fue uno de los reconocido como padre de la bioética, y en la década de los años 70 hizo publicación, la primera publicación en la cual se contemplaba la palabra bioética, que para Van Rensselaer-Potter era como pensar en un puente entre toda la conducta, entre todo lo que era la parte tecnocientífica, todo lo que tenía que ver con avances y la cultura tecnocientífica, y este puente que para él es la bioética, pues que tuviera la posibilidad de unirlo con la cultura humanista, con la ética, con los valores y con los principios. Eso es un poco la propuesta que Potter tuvo en su momento, en la década de los años 70, y también la importancia al medio ambiente, que eso es muy, muy importante en la figura de Van Rensselaer-Potter, que se conoce como el papá de la bioética. Y algunos puntos que tienen que ver con propuestas de bioética global, importantísimo, que se pueda preparar a las personas para que sean capaces de percibir la necesidad de necesidades actuales que afecten nuestro momento presente y futuro. También influir, esto es muy importante, en los gobiernos, en los ámbitos locales y globales, evidentemente, para conseguir control responsable sobre lo que es la protección de la dignidad humana, la preservación y la restauración del medio ambiente, así como la supervivencia, una supervivencia que esté contrapuesta a lo que sea una supervivencia miserable, sino pasar de mínimos, como es una supervivencia aceptable, a aspirar a máximas, ¿verdad? Eso lo vamos a ver desde los principios de la bioética. Y como lo acabo de mencionar, la propuesta de Potter es una propuesta de que la bioética es este puente entre las dos culturas. ¿Ven? La cultura científica en torno a la vida y al medio ambiente, y este puente nos une con la cultura humanista, la ética. Y esto entonces viene a ser la formulación, digamos, de las primeras formulaciones de cuando se habló de bioética, que pudiera ser este puente que une estas culturas, ¿verdad? Como lo vemos ahí en la filmina. Y como lo vemos acá, un poco de resumen de lo que acabo de mencionar, las características de la bioética. La bioética, dice, ante todo es ética, o sea, nos invita, la invitación importante es a ser críticos con lo que recibimos y no únicamente que se nos impongan criterios externos. Se ocupa de la vida en sus diversas formas y del medio ambiente. Nace en un ambiente científico, en un momento histórico importante. Es importantísimo que recordemos que es interdisciplinaria. Mucho tiene que ver con avances tecnocientíficos, se trata de la vida, de la ética en acción, y tiene que ser práctica. La bioética es teórica y es práctica. Hay autores que se dedican a escribir sobre bioética y también las personas que trabajan cotidianamente y hacen bioética práctica. Y vamos, recuerden que hace un ratito mencioné en la imagen al informe Belmont. Pues resulta que en el año 1978, después de analizar las atrocidades que se habían dado con una investigación en Tuskegee, en Alabama, en una ciudad de Estados Unidos, donde se dieron procesos de investigación con personas que a toda luz pues no eran éticos. Un grupo de profesionales se reunió y surgió de este grupo de trabajo que de algunos años el informe Belmont. El informe Belmont se publica en el año 1978. Y este informe Belmont, en el documento como tal y también en un libro que, como vemos ahí, los autores, Duchamp y Childress, publicaron, y se llama el libro Principios de Ética Biomédica, se publica en el año 79, y estos documentos incluyeron o contemplaron 4 principios de la bioética. 4 principios de la bioética que surgieron en ese momento particular para proteger a los participantes en investigación biomédica. Pero
que después del año 79 fueron dados a conocer en el mundo y en diferentes latitudes del planeta se fueron adoptando, ¿verdad? Para hacer análisis de casos. Entonces, análisis de situaciones, de casos en particular, surgen de la ética en investigación, pero poco a poco fueron siendo aceptados en otros ambientes, como el derecho, como la misma promoción de la salud, como la medicina, evidentemente la filosofía y otros campos. Entonces tenemos 4 principios de la bioética que ustedes lo pueden leer acá, que dice autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Algo importante que tienen que tener en cuenta es estos 4 principios no son principios que están en un orden en específico, sino que dependiendo la necesidad del abordaje del caso, nosotros vamos a priorizarlos según nosotros tengamos que, como les digo, abordar un caso, podemos decir aquí es importante priorizar el principio de justicia y el de no maleficencia. Pero también esta propuesta es una propuesta muy criticada y muy compleja porque los principios en un mismo caso pueden entrar en conflicto entre ellos. Entonces siempre hay que ser muy cuidadoso para ver qué principios vamos a priorizar. Y también acá es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando ustedes van a ir a campo, cuando tengan relación con diferentes comunidades y con personas, recordar estos principios en su relación con ellos. Desde la autonomía de ellos, cuando las personas ustedes los invitan tal vez a que les cuenten su historia o ciertos datos, ellos son autónomos si quieren o no quieren participar. También procesos justos, que ellos sepan para que ustedes, por ejemplo, les están haciendo una entrevista y, por ejemplo, también tratar lo más posible, con la mayor posibilidad de que sean procesos de beneficio para ellos. Y también, ante todo, no hacer daño. Pero lo vamos a ir viendo brevemente, si pasamos las filminas, de qué tratan estos 4 principios. Gaby, en su experiencia, bueno, yo sé que su experiencia es más en investigación, pero ¿ha tenido alguna experiencia o algún caso donde se ha presentado que un principio se contrapone al otro o donde se tiene que elegir cuál de los 2 principios seleccionar? Sí, claro, Tati. De hecho, hay muchos casos. Digamos, Tati dice eso porque también trabajo en lo que es investigación con personas, investigación biomédica es uno de los campos de trabajo, pero también en bioética clínica o en ética clínica. Entonces es muy importante lo que Tati menciona, porque, por ejemplo, pensemos en un caso que incluso es un caso real, un caso que se dio a nivel nacional, muy lamentable, de una niña que fue abusada por su padre, su padrastro. Y la niña, pues de esa relación de abuso incestuoso, queda embarazada. Entonces, lamentablemente, por un abuso así, ella se embaraza. ¿Y qué pasa con eso? Que nosotros podemos pensar, bueno, ¿qué principios entran en conflicto en este caso? ¿Por qué? Porque puede ser que la niña no quiera tener ese hijo, porque de su derecho a decidir ella diga, yo no quiero tenerlo. Pero puede ser que su mamá le diga, usted tiene que tenerlo. Y puede ser que sus hermanas le digan, usted tiene que tenerlo. Y entonces ella empieza a sentir una culpa enorme y ahí empiezan, ¿verdad?, los principios a entrar en conflicto. Si nosotros tuviéramos que hacer un análisis de este caso, yo les preguntaría a ustedes cuáles principios entran en conflicto en este caso. Y podríamos pensar, como Tati también está invitada, también Tati, usted ahí a decirme qué principios entrarían en conflicto. Yo podría decir, bueno, uno de los principios que entrarían en conflicto en el caso de una niña abusada que no quiere tener a su hijo, pero su mamá le dice que sí y las demás personas de su alrededor. Por ejemplo, yo digo que el principio de autonomía, ¿verdad? Su capacidad de decidir. Date, ¿usted qué otro principio cree que entraría en conflicto? Vamos a ver. Bueno, me quitó el de autonomía, que ese definitivamente Claro. entra en conflicto. Eh, no sé si el de justicia también. ¿Por qué crees que el de justicia? Bueno, porque habría que ver, creo que no está como en las mismas condiciones si fuera una persona adulta que ya puede decidir, digamos, ella por sí sola, a una niña que depende de los padres. Entonces, Claro. tiene como los mismos derechos. Bueno, sí debería tener los mismos derechos, pero no lo están dando los mismos derechos. Entonces, me parece que ahí se podría ver en conflicto el de justicia. Claro, y como usted menciona, algo importante que yo no mencioné es la edad de la niña, ¿verdad? Si es una niña de 9 años, si es una niña de 16, si es una persona de 18, eso es muy importante, porque la justicia busca, ¿verdad? Ante todo, eh,
disminuir una situación, las situaciones de desigualdad, ¿verdad? Entonces habría que ver cómo ella legalmente podría ser acompañada o amparada. Si ella puede o no tomar una decisión, dependiendo cómo sus cuidadores o sus tutores legales también le permitan a ella que su autonomía pueda irse fortaleciendo, ¿verdad? Entonces el principio sí es muy complejo, como lo menciona Tati, y otros de los principios que entrarían en conflicto o no conflicto, pero tal vez que tendríamos que ver cuál priorizamos. Ante todo, no hacer daño, ¿verdad? Principio de no maleficencia, no hacer daño y prevenirlo. ¿Qué será lo mejor para la niña? Tener o no tener a su hijo. Y también si le damos una voz en una situación tan compleja y tan complicada como un abuso que ella sufrió. Entonces, Tati y la clase, ustedes se van a ir dando cuenta que no es tan sencillo hacer análisis bioéticos a partir únicamente de 4 principios, porque por supuesto que podremos tener en cuenta muchos otros, pero esta propuesta en particular únicamente nos propone 4, y eso también es un punto criticable de la propuesta, porque podemos incluir otros principios que entrarían en juego. Entonces pasamos, Tati, para ir Gaby, viendo. Sí. perdón, también entraría, bueno, aquí hablando de la ética y la moral también, por ejemplo, el principio de beneficencia, que tal vez dependiendo de qué visión se vea, pues uno pensaría que, bueno, que si la niña al final deciden practicarle un aborto, tal vez va a ser un principio, dependiendo de la perspectiva de cada persona, va a ser algo bueno porque la niña no va tal vez a tener no va a cargar tantos traumas, digamos, a lo largo de su vida, pero otra gente más bien puede pensar que no es beneficioso para ella por todo el tema religioso. Entonces aquí también entraría como toda esta parte de la moral y la ética. Claro, y algo importante que Tati acaba de mencionar también, y que me voy a ir para atrás, el principio de justicia, porque tenemos que partir que en Costa Rica ese tipo de aborto no sería legal, sino que ella tendría que finalizar su embarazo. Entonces habría que ver si alguien diría, bueno, tenga un aborto clandestino y con lo que implicaría para ella ese riesgo, ¿verdad? Entonces lo que dice Tati, lo que acaba de mencionar sobre la beneficencia, la no maleficencia, la justicia, porque en ese tipo de situaciones hay protocolos para las personas abusadas, ¿verdad? Pero actualmente digamos, la opción del aborto, en ese caso, si es un embarazo, digamos, con un embarazo normal, entre comillas, pues todo indicaría que ella tendría que tenerlo, ¿verdad? Como nos dice Tati, frente a las otras condiciones. No sé, Tati, si vas a decir algo más. No, eso era todo. Muchas gracias. Perfecto. Sí, ahí eso es un ejemplo, pero lo podemos, por supuesto, que ampliar si estuviéramos en la clase con ustedes presentes. Bueno, y brevemente vamos a hacer referencia a los 4 principios: autonomía, que es el autogobierno, y autonomía, por supuesto, que tiene condiciones importantes: la libertad para la persona que toma, la gente que toma la decisión, en el mejor de los escenarios, independiente de influencias externas que pretendan controlar el acto. La capacidad que tenga la persona, que actúe con intención, y como lo vemos abajo, que dice requisitos, que la persona actúe con intención, con comprensión de lo que está haciendo, y importantísimo, sin influencias que pretendan controlar sus acciones, aunque eso muchas veces es muy complicado, pero una persona autónoma ojalá que tenga la posibilidad de tomar la decisión que la persona desee para sí misma. Pero eso es todo un tema, ¿verdad? Porque no siempre es así. Pasamos, Tati. Gaby, y también para complementar, bueno, cómo cumplir este principio de autonomía cuando los estudiantes, las y los estudiantes vayan a la práctica. Entonces acá, tan simple como el hecho de explicarles bien qué es lo que se va a realizar, ¿verdad? No, Sí. por ejemplo, a veces que tal vez se va a pasar un cuestionario muy largo y uno dice, no va a ser un cuestionario cortito que no le va a quitar mucho tiempo. Uno como pensando en eso como una mentirita para que la persona se quede, pero en realidad no, siempre tenemos que ser muy transparentes con las personas en lo que vamos a hacer, en lo que solicitarles la autorización. En investigación se pide que sea por escrito y tiene todo un protocolo, ¿verdad? El consentimiento informado. En estas prácticas igual se pide un consentimiento informado que tal vez no va a implicar este documento tan grande, pero siempre ese consentimiento informado podría ser únicamente decirle a la persona, consultarle, informarla de qué es lo que se va a hacer y que esa persona esté de acuerdo.
Pero lo que dice Tati es muy importante, ya cuando vean el consentimiento correspondiente, recordar que si van a grabarlos, que ustedes les digan a ellos voy a grabarlo, eso se va a destruir, yo lo voy a guardar, únicamente yo voy a tener acceso a eso, para que estoy utilizando este material, somos estudiantes, esta entrevista la voy a utilizar para exponerlo en la clase, si usted desea que se conozca su nombre, no va a ser así, porque yo lo voy a anonimizar, por ejemplo, habrá cuestiones como las que Tatiana acaba de mencionar y como las que yo les estoy diciendo son fundamentales en lo que es la decisión de las personas en las comunidades para participar o no de los procesos a los cuales ustedes los van a invitar a participar. Por eso la importancia acá de que ellos hagan, digamos, hagan su aporte desde la intención, ¿verdad? Sepan para cuál es mi intención acá. Estoy comprendiendo por qué vienen esos estudiantes y me están haciendo estas preguntas y sin que se les obligue a participar, ¿verdad? Esto es muy importante porque ellos son libres cuando ustedes les inviten a participar de decir si yo quiero participar o no quiero ser parte de esto, ¿verdad? Tienen derecho también a negarse. Como lo decía Tati, vamos a ver algunos puntos de autonomía en la práctica importantísimo, que Tati lo acaba de mencionar, decir la verdad siempre, ¿verdad? ¿Para qué es que estamos haciendo esto y qué requisitos se necesitan para que sea un trabajo completo y que ellos comprendan, ¿verdad? Un poquitito para lo que, digamos, ustedes están necesitando su participación. Respetar la privacidad de otros, esto es fundamental, que ellos sepan que se va a anonimizar el dato, o sea, que los datos de ellos no van a ser conocidos con nombre y apellidos, sino que ustedes van a asignarle otro nombre o le van a asignar un número para que las demás personas no sepan que fue tal persona la que dijo tales palabras, porque también eso angustia mucho. Hay muchas personas que también no quieren participar por miedo a que se revele su identidad. Proteger la confidencialidad de la información tiene que dejárselo muy claro y obtener, como ya lo dijo Tati, el consentimiento, en este caso para intervenciones en lo que es promoción de la salud en comunidad, ¿verdad? Y también cuando se pida esto, cuando se pida el consentimiento, ayuda a las personas a tomar decisiones importantes. ¿Quiero o no quiero participar? No sé, Tati, si usted iba a decir algo. No, todo está claro. Seguimos entonces. El principio de no maleficencia, bueno, por acá vamos a encontrar que está el principio de no maleficencia, que es ante todo no hacer daño a propósito y prevenirlo. Pero también vimos el principio de beneficencia, que nos invita a todos nosotros, estudiantes y profesionales, a realizar acciones beneficiosas para las personas. Cuando hablamos de acciones beneficiosas, en este curso podemos ubicarnos en un marco de derechos humanos, ¿verdad? Porque es beneficioso que este marco de los derechos humanos nos acompañe en los trabajos que vamos a realizar, ¿verdad? Aquí en la universidad. Entonces, si les preguntamos cuál creen ustedes que sea la diferencia entre la no maleficencia y justicia, y beneficencia, pasamos al siguiente cuadro. Que ustedes van a ver que la beneficencia implica acción y la no maleficencia, pues es más bien no causar daño. Me abstengo de causar un daño en la no maleficencia y en la beneficencia implica que se presente una acción, que ustedes vayan a la persona y le expliquen la información y le expliquen que se va a prevenir el daño, que se van a eliminar los datos, que van a beneficiar a otros con su participación. Y desde la no maleficencia, no hacer daño a propósito y prevenirlo, precisamente que ustedes explicando estos puntos evitan el daño a propósito a la población con la cual vayan a trabajar. Y aquí está explicado el principio de no maleficencia, no causar dolor, no causar sufrimiento, evitar ofensas a las personas, evitar el dolor, el sufrimiento o exponerlos a daños innecesarios, especialmente cuando ustedes estén en campus, ustedes tienen dudas con alguna actuación, con alguna persona particular en la comunidad, se acercan a su profesor o a su profesora que los esté acompañando en el proceso y ellos con mucho gusto los van a orientar, porque puede ser que ustedes no estén seguros si tal vez una pregunta, porque a veces pasa que se revisan los cuestionarios o las preguntas que van a trabajar y algunas preguntas todavía no están del todo revisadas, ¿verdad? Tal vez por ustedes o en el momento ustedes digan, uy, voy a preguntar algo, pero puede ser que resulte ofensivo para la persona o la persona se siente incómoda. Y esto que les digo pasa desde los estudiantes hasta los mismos investigadores que muchas veces no sabemos cuál será el mejor planteamiento, entonces tenemos que estar revisando permanentemente las preguntas y la propuesta para llegar a hacer un procedimiento que sea desde la no maleficencia, de no hacer daño a propósito y más bien prevenir el daño o la incomodidad. Gaby, eso que usted dice es muy importante, porque nosotros en una clase anterior hablamos de los instrumentos de recolección de datos, entonces el proceso de la validación. Entonces, Sí.
Nos viene a dar otra muy buena razón de por qué validar esos instrumentos, no solo quedarnos como que nosotros los hicimos y listo, los pasamos, sino que es muy importante si tenemos a alguien cercano que tiene la misma edad de quien le vamos a aplicar el instrumento, o a cualquier otra persona que nos lo pueda revisar, porque nosotros a veces, como somos los que preparamos el instrumento, no nos damos cuenta de que, de que pueden haber preguntas ofensivas. Entonces sí es muy Sí. importante que otras personas revisen para que validen la información que estamos incluyendo en estos instrumentos. Y esto es muy importante, el proceso de validación, el tiempo, que ustedes se lo pasen a otras personas y las otras personas comprenden la redacción, comprenden la pregunta, se sintieron incómodos o no. Es muy, muy, muy importante y es éticamente necesario en el proceso de hacer investigación. Súper bien, Tati, que lo hayamos recordado. Y el principio de beneficencia en la práctica protege y defiende los derechos de las personas, como lo acabamos de mencionar, prevenir el daño, ayudar a las personas, evidentemente, con una condición de discapacidad o de peligro. Es muy importante el principio de beneficencia porque nos obliga a hacer el bien o hacer en los procesos de beneficio, de bienestar para los implicados, para que ellos se sientan tranquilos de que aparte que el proceso es un proceso ético y prudente, ellos están siendo protegidos en el proceso. Esto es muy, muy importante. Que vean también que hay un beneficio, que ellos van a estar bien y van a estar tranquilos y protegidos, y el beneficio también para ustedes como investigadores en este caso. Y en este caso, el principio de beneficencia, hay un término que ya vimos que es la promoción de la salud basada en evidencia. Entonces, parte de la ética profesional que debemos, como profesionales, que debe tener un promotor de la salud, es revisar toda esa evidencia científica, no irnos al campo y decir, bueno, yo creo que esta intervención en educación para la salud va a funcionar. No, en realidad tenemos que ir a ver qué hay de evidencia científica de que sí funciona, de que no funciona, y tratar de desarrollar el abordaje que vayamos a hacer, pues con esta evidencia de peso, un respaldo. Tenemos que hacer un estudio de todo lo que está funcionando y con base en eso tratar de adaptarlo a la población. Claro, y lo que dice Tatiana es importantísimo porque son procesos éticos y científicos, ¿verdad? Que es lo que la profesora acaba de mencionar, ¿verdad? Con todo el aporte, el soporte y la justificación teórica. Y el principio de justicia, que obviamente implica muchas veces las desigualdades en el acceso al cuidado de la salud, un incremento en los costos de los servicios, que evidentemente pues generan debates sobre lo que es la justicia social y la accesibilidad a los servicios de salud. Cuando hacemos referencia a la justicia, tenemos que recordar que ante todo tenemos que pensar en disminuir situaciones de desigualdad. Entonces los procesos que sean justos, que sean procesos en los cuales nosotros sepamos que la persona está, en este caso, como está hablando la profesora, en sus procesos de ir a campo, que la persona esté informada, que ellos sepan que ustedes tienen un documento revisado, porque es justo que ustedes lleven un documento que sea presentable, que ustedes hayan revisado, que sea comprensible y que lo pasen a ellos, según incluso si todas las personas hablan español o si hay alguna persona que necesita un intérprete, que cuenten con el apoyo del intérprete para que puedan ser parte del proceso. Y ahí tenemos en la pantalla un cuadro muy interesante, ¿verdad? Que nos tiene la ética en la salud pública en el centro, que es un tema pues bastante importante y mucho más en nuestros días, ¿verdad? Que ha sido un poco más tal vez visibilizado los procesos éticos con relación a la salud pública, y evidentemente veamos el cuadrito que se ve más grande que dice promoción de la salud. Eso es muy importante en lo que es la ética en la salud pública, así como vean ustedes si pueden tomar nota, la participación, la transparencia, la responsabilidad de los implicados en los procesos, desigualdades en el estado de salud, acceso a la atención y beneficios de lo que es investigación, todos los procesos en los cuales las personas participan, que también, si son participantes en investigación, pues que tengan acceso a los beneficios de la misma, y también cuando hacen, digamos, van a los servicios de salud, que tengan acceso a los servicios de salud óptimos, ¿verdad? Para lo cual ellos están consultando. También se ocupa desde una ética en la salud pública una respuesta a la amenaza ante enfermedades infecciosas. Ya nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, en carne propia todo lo que es una pandemia, y también cada gobierno, cada estado tiene que tener respuestas ante las amenazas de estas enfermedades, ¿verdad? Como lo que es
la pandemia actual que estamos sufriendo con el COVID-19, pero también otras infecciones ante las cuales necesitamos respuestas, ¿verdad? Farmacológicas, y no únicamente farmacológicas, sino integrales. Y la cooperación internacional en la vigilancia y el seguimiento sanitario, eso es fundamental. Y vean abajo que hay un punto en rojo, ¿verdad? Que nos hace también pensar en la explotación de las personas en países de bajos ingresos y también en diferentes países, también en todo el mundo, cuando son explotados para conseguir algún fin de ellos en particular, ya sea incluso participando en investigaciones, pero sin una regulación que los proteja. Gaby, Sí, con esta imagen entonces podríamos decir que la bioética es algo dinámico, dinámico según las necesidades y condiciones donde estemos, en el tiempo, que esos retos pueden ir cambiando. y lo que dice Tati es importante, la bioética es dinámica, la bioética tiene una construcción permanente porque precisamente va cambiando las necesidades, van cambiando los esquemas, van cambiando las situaciones y como lo menciona la profesora, ¿verdad? Hay cuestiones que van a ir cambiando. La respuesta ante las amenazas ahorita de enfermedades infecciosas, estamos viéndolo en carne propia. Posiblemente hace algún tiempo ustedes dijeron, bueno, pero prioricemos otros puntos. O puede ser que a futuro necesitemos priorizar también otros aspectos desde la promoción de la salud que en este momento no se están visibilizando o subrayando porque su importancia ahorita no se prioriza. Pero como le dice la profesora, sí, claramente la bioética es altamente dinámica, como la vida misma, ¿verdad? Que es altamente no lineal. La vida está en constante evolución y precisamente por esa misma evolución y tanto dinamismo es que nosotros tenemos desde la salud pública, desde la promoción de la salud, que tener en cuenta estos y otros puntos, aparte de las desigualdades, las amenazas, sino también las propuestas desde la promoción de la salud que se necesitan en la actualidad. Y vamos a ir cerrando ya con lo que es la relación de bioética con promoción de la salud. Y como pasamos, esos son aspectos que hemos venido mencionando. Ahí ustedes pueden ver en la imagen un poquitito sobre lo que es la bioética, la disciplina que busca afrontar y en lo posible resolver los problemas de elección y decisión. La bioética también hace referencia a lo que es investigación con seres humanos y también el diseño y la implementación de la política de salud. Esto es muy, muy, muy importante, así como la brindar atención médica. Y no solamente médica, sino atención en salud, atención integral. La bioética no es un código de preceptos, sino actividades de análisis a la luz de principios, de criterios éticos que guían la práctica en las distintas áreas de salud. Es muy, muy, muy importante que recordemos que incluso estos 4 principios de la bioética no son una receta que vamos a tener para todos los casos, sino que son un marco que nos va a servir de referencia para hacer análisis de caso. Pero la bioética va más allá de eso, ¿verdad? Va más allá de los 4 principios, sino que nos invita a realizar análisis críticos sobre los problemas que estamos afrontando. Y la promoción de la salud, que como lo vemos a la derecha, bueno, en la filmina, la promoción de la salud permite que las personas tengan un mayor control de su salud, conozcan las necesidades, conozcan su salud y abarca una amplia gama de intervenciones sociales, intervenciones ambientales para el beneficio y protección de la salud y la calidad de vida individual mediante la prevención y solución de las causas primordiales de los problemas de salud y no centrándose únicamente en el tratamiento y la curación. Pasamos. Y ahí tenemos alguna imagen, bueno, tenemos 2 imágenes de visiones antropocéntricas y visiones biocéntricas, ¿verdad? Que evidentemente desde la bioética tienen que ser más amplias y salirnos del antropocentrismo para tener una visión mucho más integral, como lo vemos en la imagen. ¿Y por qué son importantes los principios éticos en la promoción de la salud? Esta pregunta se las podríamos haber dirigido a ustedes en el aula y ustedes nos pudieron haber respondido, pero ustedes pueden en sus apuntes, en sus notas, responder esta pregunta. ¿Por qué son importantes los principios éticos para ustedes en la promoción de la salud? Que sin duda lo van a trabajar y lo van a seguir viendo en el curso. La protección de los derechos humanos, esto es muy importante porque ya hablamos de la misma declaración sobre los derechos humanos. El tema de derechos humanos es mucho más amplio que únicamente la declaración. La dignidad humana, cómo dignificamos a las personas, cómo dignificamos a las personas con las cuales vamos a trabajar en las diferentes comunidades. El derecho a la salud, una salud integral, la equidad, la integridad física, el respeto a la vida privada de las personas, de los participantes en investigación
y la protección. Esto es muy, muy importante para que ellos se sientan seguros ante nuestras intervenciones y en este caso intervenciones de ustedes en el curso. Gaby. Sí. Ay, ya, es que no escuché la última parte. Vamos a ver, aquí me escucha, sí. Perfecto. Perfecto, entonces, no, lo que les decía era la importancia de la protección de los derechos humanos, que va más allá de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, la dignidad humana, cómo somos capaces de dignificar a las personas que son parte de nuestros procesos de investigación, el derecho a la salud integral y también a la privacidad de los participantes. Estos son principios muy, muy, muy importantes que son parte de diferentes declaraciones internacionales y que en promoción de la salud tienen que priorizarse siempre que hagamos trabajos de campo e investigación. Y para ir finalizando, vamos a invitarlos a hacer algunas reflexiones que ustedes pueden revisar en la filmina. Dice, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el principal problema? La profesora les va a dejar una tarea, ¿verdad? Por supuesto, y ustedes también pueden reflexionar a la luz de estas preguntas que les estamos compartiendo. ¿Dónde nos encontramos frente a este problema? ¿Cuáles son cómo visibilizamos o cómo se involucran los principios bioéticos que hemos realizado y que hemos revisado durante la clase? ¿Quiénes son los actores principales del caso? ¿Quiénes son los actores involucrados en este caso? Y si incluso hay conflictos entre ellos, en la comunidad, qué es lo que está sucediendo, cuáles son las normas morales y los reclamos de las partes interesadas. Esto es muy interesante. ¿Cuál es la moralidad de donde nosotros vamos? ¿Cómo nosotros los vamos identificando y cómo nos relacionamos con ellos? ¿Qué aspectos del contexto sociocultural, histórico influyen en el proceso en el que estamos trabajando? ¿Cómo afecta la situación y cómo se violentan o no se tienen en cuenta los principios de la bioética? Por lo menos alguno de los principios tiene que visibilizarse para ir dando espacio a los otros principios que hemos revisado durante esta clase. Con base en este análisis, pues se les invita a ustedes a plantear soluciones a los problemas, ¿verdad? Considerando importante, muy importante, el aporte de los 4 principios bioéticos y de otros principios éticos que ustedes pueden tener en cuenta, el aporte desde los valores que ustedes tengan en cuenta para el caso específico con el cual vayan a trabajar. Y como cierre, nosotros les trajimos algunas, digamos, algunas palabras finales sobre lo que es la bioética y promoción de la salud, que es un poco lo que hemos estado mencionando. Pasamos para que ellos puedan leer esta, vamos a pasar a la otra filmina también, porque no se las vamos a leer todas, sino que hay algunos puntos importantes que vamos a visibilizar, ¿verdad? Desde la bioética se les invita a pensar, a razonar críticamente, a juzgar, pero hacer, digamos, realidad a la luz de los principios, abordajes éticos, a tener en cuenta, como lo acabo de mencionar, valores éticos, bioéticos, valores morales, para mantener la integridad total de la vida de las personas como un concepto de salud. Muy importante, evidentemente, la formulación de políticas, esto siempre es fundamental, y tener en cuenta declaraciones y conferencias internacionales. ¿Por qué? Porque también hay esfuerzos internacionales muy importantes, pero también muchas veces hay esfuerzos fallidos a nivel mundial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los países se siguen manteniendo las grandes inequidades en salud, hay abismos que separan cada vez más a los pobres, las personas sin, digamos, de escasos recursos económicos, de las personas con mayores recursos económicos, y muchas veces los objetivos del milenio, ¿verdad?, parecen no ser viables. ¿Por qué? Porque siguen habiendo enormes brechas, ¿verdad? Bueno, y con relación a los aspectos económicos, sociales y políticos. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Que nosotros como ciudadanos activos consideremos seriamente las situaciones que están pasando a nivel país, a nivel comunitario, para saber cuáles son los problemas y de qué manera necesitamos abordarlos. Y evidentemente los profesionales y trabajadores en promoción de la salud, en este caso ustedes como estudiantes de la licenciatura en promoción de la salud, se les invita a asumir la responsabilidad. También esto es bastante importante, la responsabilidad particular de intervenir en diferentes lugares, como lo mencionamos, en comunidades, en los lugares donde ustedes hagan sus trabajos, ¿verdad?, y sus intervenciones, conociéndose a ustedes mismos, siendo capaces de cuestionar desde la epistemología su ejercicio,
para así lograr el máximo de identidad, y esto es muy, muy importante, se los vamos a siempre a recordar hasta que lleguen allá a los últimos cursos de la licenciatura, lograr al máximo, el máximo de identidad y de diferenciación con las otras áreas de desempeño de la salud. ¿Por qué es importante contar con un promotor de la salud? ¿Qué me puede aportar la promoción de la salud y que se diferencia de las otras profesiones y de las otras disciplinas? Sin olvidar que es evidente que necesitamos siempre hacer interdisciplina, ¿verdad? Tener en cuenta los aportes de otras personas y de otras profesiones. Es importante refinar los objetivos teóricos, enriquecidos con la investigación social cualitativa, cuantitativa, sus problemas, métodos y resultados, para ser capaces de confrontarlos con las realidades concretas con las que estamos trabajando. Eso es un poco también lo que la profesora Tatiana mencionaba, ¿verdad? Y la responsabilidad que tenemos desde Promoción de la Salud para hacer investigación, una investigación ético-científica. Y bueno, y sin dejar de lado algunos de los agentes importantes en lo que tiene que ver con bioética y promoción de la salud, como son las personas en general o las personas afectadas, los trabajadores de la salud, en este caso los promotores de la salud, y muy, muy, muy importante, el contexto social en el cual nos estamos desarrollando, ¿verdad? Y evidentemente tener en cuenta los principios como una invitación desde la bioética, no cerrándonos únicamente a estos cuatro, porque hay otras, muchas otras propuestas bioéticas, pero hoy estamos revisando estos cuatro principios, ¿verdad? No dejarlos de lado, sino siempre ser capaces de revisar si se visibilizan o cobran vida los principios de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Y nosotras, bueno, no sé si también la profesora Tatiana algo más quiere agregar, les vamos a dejar también esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué podemos aportar desde la promoción de la salud de ustedes, desde el curso, que pueden aportar para pues, mejorar la vida de las personas y su calidad de vida, ¿verdad? No sé, profesora, si usted tiene también algún otro aporte. No, Gaby, más bien solo tengo que agradecerle por el tiempo, por la dedicación y el esfuerzo por dar esta clase. Es muy enriquecedor cuando uno tiene a un profesional experto en el tema. Entonces, más bien, muchísimas gracias. No, pues para mí con mucho gusto, yo un honor acompañarlos en la clase de hoy, desearles muchos éxitos en el proceso de la clase, que tengan en cuenta la presentación, cualquier consulta, estamos para servirles. Y bueno, eso sería de mi parte. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego.